dejar el mensaje, hacer buena letra durante un día. Dios. Bueno, arrancamos el programa de hoy hablando de lo que es inevitable hablar, que es la muerte del Indio Solari, que, como les decía, son esos días raros en los que te sorprende al aire y no se puede hacer más que quedarse durante silencios largos, mirándonos. El silencio, que es lo que quizás, así como el negro en la tele, la pantalla en negra, que es lo que se intenta evitar siempre, en la radio hacer silencio no está bien visto. Y hoy sí, por momentos había que procesar la información de lo que estaba llegando, que empezó a cuentagotas, pero con un goteo muy rápido, porque los canales, cuando uno lo confirmó, esto a mí me llegó a partir de las 9 de la mañana, el rumor en un grupo de periodistas en el que soy parte, no me dio ni ganas de seguir averiguando, porque la persona que tenía al lado era muy fan y era quien me podía confirmar, y sentí que todavía no se había enterado. Quise estirar un poquitito más, pero fue inevitable. 10 minutos después ya estaba en todos los noticieros. Y ahora estamos con Sergio Marchi, periodista, escritor, músico, historiador ¿te puedo decir así, Sergio? Buen día. ¿Qué soy yo? De todo un poco. Pegame, llamame Marchi. Bueno, con gusto, pero el gusto es mío. Veníamos a hablar de otra cosa, pero bueno, se interpuso la realidad. De otra cosa sobre la historia del rock nacional, pero... Esto también forma parte. Exacto, no es cambiar de tema, ¿no? Lamentablemente forzados. Es cambiar de tema porque íbamos a hablar de los beatniks, de los orígenes, y ella venía con los guantes de boxeo, pero ahora vengo con el traje negro de luto. Me puse la remera de Tom Petty porque el Indio era fanático de Tom Petty. Exacto. Y lo fue a ver, cosa que le envidio. Te iba a preguntar un recurso que se hace muchas veces para explicarle a alguien desde cero, para entender el concepto general, si es que existe algún concepto general para hablar del Indio y de los Redondos. Se usa mucho la muletilla de si viene un extraterrestre, ¿cómo le explicás que es el Indio? Pero si viene alguien de, no sé, Panamá, o si viene un alguien... extraterrestre, yo le pongo una mano en el hombro y va a entender. Sí. No, me refiero a que de otro país directamente por ahí no pueden comprender qué es el Indio para la Argentina. ¿Cómo se lo explicás? 3 palabras, un ídolo popular. Uno de los mejores letristas que tuvo el rock argentino y uno de los líderes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que es una de las bandas más convocantes que ha tenido el rock argentino en su historia. Con eso, digamos que suena frío hoy al calor de la noticia, puedes explicarle a un panameño, a un colombiano o a quien quieras quién fue el Indio Solari. Bueno, muchos, perdón, ¿no? Pero muchos destacan eso de los Redonditos, como que fueron bien argentos. Sí. Más allá del éxito que tuvo Soda, otras bandas por nombrar, digo... Tan argentas como los Redondos. Claro, pero como que lo más fuerte fue acá en Argentina. Eso es lo que los diferencia, Los Redondos quizás. nunca fueron un grupo que quisieran internacionalizar su música ni tomarse el trabajo que había que hacer para ser internacionales. Solo fue Uruguay. Fueron Uruguay. El único país fuera de Argentina que tocaron Uruguay fue Uruguay. Es, digamos, Montevideo. Es como una nación muy hermana, ¿viste? Pero ellos, para ir a otro país, como hizo Soda Stereo, hay que elaborar muchísimo y hay que hacer un montón de cosas que ellos no tenían ninguna ganas de hacer. Y está perfecto. Pues es que pienso, muchos músicos, corregime si el término no es el más apropiado, pero a mí me gustan músicos, y yo les digo de nicho, ¿no? Gente que a mí me parece muy buena, no voy a dar nombre pero que nadie conoce, que yo le tengo que explicar, que es un mexicano. La historia de mi vida. Bueno, pero siento algo raro con los Redondos, con el Indio, es que para mí hace una música de nicho. No, evidentemente no. Pero a lo que voy es que no pareciera haber surgido como algo para volverse popular buscándolo. Es que si vos te pones a analizar la historia de la música universal, la entendés por accidente. Todo el mundo busca el hit, pero si fuera tan fácil se patenta la fórmula y todo el mundo tiene hit usando esa fórmula. Y no siempre funciona eso. Hay canciones diseñadas para gustar que no tienen repercusión y otras que son para el descarte. La historia está llena de ejemplos del lado B que gustaron más que los lados A y que son las canciones que trascendieron.
A lo que iba con la idea es que no siempre el mensaje es claro, el ritmo es cuadrado, no tiene fórmula de hit, pero ¿qué crees que lo que lleva a que sea después un hit tras otro? O sea, ¿qué lo empuja? Es que, insisto con esto que repetí en otros medios, perdón a la gente que me escuchó en algún otro lado, el hit no es algo que vos puedas prever, ni ellos tenían vocación de tener un hit. Ellos armaron una banda porque les gustaba, les copaba la idea, pero no con la premisa de ir conquistando el universo, que es la premisa que tiene casi cualquier banda de rock. Yo cuando tenía una banda de rock, ¿qué pensaba? Y bueno, hacemos esto, después lo otro, después aquello, quizás un día podamos vivir de la música, quizás otro día podamos tocar en un lugar más grande, pero eso vos lo podés planear y te va a salir mal. ¿Te puedo preguntar algo, pídele a Sergio? Dios, querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Te quiero preguntar algo ahí, Sergio, que vos seguro sabés. Yo, de entrevistas en las que escuché hablar al Indio, menos a Sky, me quedó la sensación de que ellos, cuando eran jóvenes, cuando eran unos jóvenes bohemios en La Plata, ellos entendían estos shows que ellos hacían como parte de como una puesta en escena mucho más grande que tenía que ver casi con una suerte de performance artística medio viva, donde la banda era un elemento más y por eso me sonó lo que dijiste recién de que ellos no estaban conquistando algo, ellos estaban viviendo un arte que tomaba muchas formas distintas. ¿Hay algo de eso? Todo lo que dijiste es perfecto y es correcto, yo no lo podría decir mejor. Bueno, gracias. Los Redondos eran como una banda que tenía raíces psicodélicas, donde no se planteaban un recital, tocamos, el público ya, sino se planteaban como una especie de, voy a decir un viejazo, me corresponde, un happening. Un happening, claro. Algo que sucede. Digo, vos podés planear una fiesta, invitas a 30 personas, 300 personas, pones bebidas, comidas, música, DJ, osos voladores. Que eso sea una fiesta no depende de todo eso, depende del espíritu que se dé en la fiesta. Porque capaz de tenés todos los elementos y la fiesta no sucede. Viste, la gente está ahí quieta, come un canapé, se toma una birra, pero no hay onda. La onda es lo que sucede espontáneamente. Y ellos tenían como performance con gente que hacía monólogos, tenían performance con gente que por ahí hacía un striptease. De hecho, hay una anécdota muy graciosa de la historia de Los Redondos, que siempre acostumbraba a subirse una tal monona que hacía un striptease mientras ellos tocaban. Y que después, en el show de un festival llamado Pan Caliente, 2 de enero del 82, o sea, todavía dictadura, cuando Monona comenzó a sacarse la ropa, vino un policía y dijo, o baja ella o subimos nosotros. Entonces alguien la cubrió con un tapado de piel, la retiró y pudo seguir tocando. Y yendo un poco al contexto, que es lo que estás contando, vos hablabas en dictadura, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se ¿cuál es el contexto cuando nacen los Redondos como banda? Digo, para situar a la gente en el comienzo de la historia, ¿o hay algo previo inclusive a Los Redondos como nacimiento? Hay cosas previas con respecto a Los Redondos. Por ejemplo, Diplodocus Red and Brown, ¿te suena? Uh-huh. No, a mí no. Es la banda del hermano de Sky. No, la banda de Sky. Creo que Y el Sky. hermano. Y el hermano de él. Y el hermano era cineasta, también tocaba. Claro. Ahí estaba Isa Portugués, que fue Después llega el Indio. Fue batero de La Pesada. Y después llega el Indio. Y Empiezan los hermanos Bellinson. Claro, y después pero se suma el Indio. el Indio se hace amigo del hermano de Exacto. Sky. Uh-huh. De Guillermo. Era mayor porque querían Guillermo. hacer cine. El Indio era un tipo con un espíritu aventurero que viajó a Brasil, vivió ahí muchos meses, o muchos años tal vez, habría que hacer la cuenta, hacía, no sé, mostacillas, artesanías, estuvo también un tiempo en Valeria del Mar, era un tipo de espíritu nómade, después se ancla en La Plata, él nació en Paraná, Entre Ríos. en Entre Ríos, correcto, y comienza con Sky, pero no es que comienza en el Sky, eran un montón.
y comienzan a hacer algunas canciones, tocan en algún lado, después tocan en el norte, pero esporádicamente. Esto es año 76, dictadura, La Plata. Ese es el contexto de los inicios. Después comienzan los shows del Día de los Inocentes, en el Teatro Bambalinas, que quedaba en San Telmo, no sé si continuará, pero 900 personas y llenaban el teatro y repartían redonditos de ricota. Y después viene la época de los pubs, donde tocan en... Café Einstein. La esquina del sol, Café No me Einstein. acuerdo si tocan en el Einstein, creo o no. La En la esquina del Sol, seguro lo vi mil Ujú, veces sí. ahí, en el Stud Free Pub, Sí. en Látex, en Arpegios. Caras Más Caras. ¿Arpegios? Arpegios me parece que no, esos son los piojos. ¿Y tenían algo distinto al resto del movimiento musical de ese momento? Sí, porque no eran parte de la cofradía alegre que era el rock. Ellos eran como un elemento externo. ¿Cómo definir esa externalidad de Los Redondos? Es algo muy difícil. Pero no eran un grupo más, era un grupo distinto. También un poco como lo fue Sumo en su momento. Pero Sumo ya tenía a Ricardo Mollo, que venía del grupo MAM, junto con Arnedo. Cuando entra Petinato, Petinato era el director de Expreso Imaginario. Ya ahí había como más vasos vinculantes con, digamos, la rama tradicional del rock. Una vez tocaron juntos, ¿no? Hay una experiencia ¿Sumo de... y Los Redondos? No, Luca y el Indio se subieron al escenario juntos, ¿no? No, creo ¿No? que Luca lo reemplazó. El Indio, al- sí. Al O sea, en Indio realidad- en un show en La Plata porque el Indio Está quería la enfermo, consigna algo así. solos y de noche y cantó Luca. Ahí va. De hecho, mejor no hablar de ciertas cosas. Tiene autoría de Luca Prodan, Indio Solari y no sé Ahí qué va, más. Claro. Ahí va. Probablemente Germán Dapunquio también haya participado. Lo que cuenta Sergio también, pues, imagínate, que hace una banda tradicional que se forma. ¿Qué quiere hacer? Lo primero que hace, además de empezar a tocar, sacar un Hacer disco. un disco, claro. Bueno, Los Redondos empiezan a mitad de los 70 y el primer disco lo sacan en el 85, que es Gulp. O sea, Correcto. fíjate todo lo que pasó en el medio para Claro. que hayan sacado un disco. Pero Toda no la es que etapa era una banda que tocaba Claro, todos los fines de semana claro. ni todos los meses. No era una Por ahí banda tocaban tradicional. 2 veces al año. Claro. Una banda muy particular, muy happening. Perdón, Muy ¿y, happy. y de qué vivían? Y de artesanías, Sky creo que tenía una familia con algún recurso, entonces no se veía obligado a trabajar, pero el Indio laburaba. De hecho, cuando yo lo conocí al Indio, todavía trabajaba en un hogar de niños donde era personal administrativo, secretario, no sé, pero trabajaba ahí. Yo me acuerdo que venía siempre a la disquería donde yo trabajaba a buscarlo a Alfredo Rosso y él me decía el empleado infiel. Y era un tipo que, digo, tenía su laburo y tocaba como todo el mundo. Yo a eso me refería cuando hablábamos de... yo cuando intenté comentar esto de que parecía que tenía la ambición de alguien que hace música de nicho, porque es esto, no exprimían el recurso que tenían para volverse masivos, digo, porque la fórmula de tocar 2 veces por año, cuando son los Rolling por ahí te funciona, pero cuando sos una banda que lleva 3, 4 años, 5 años de formación, no alcanza para Bueno, hacer... parece que le funcionó porque Sí, y mirá, a estamos eso- de lo que estamos hablando Y hoy. por eso quiero que me lo expliques. ¿En Es qué que- momento esa fórmula empieza a funcionar? Es que no hay una fórmula. Primero, a ellos los regía, como decía el Indio, el principio sustentador del placer. Hacemos lo que tenemos ganas, hacemos lo que queremos. No queremos ir a Mirta Legrand, no queremos ir a la televisión, no queremos tocar en obras. Tocaron en obras, porque uno obviamente se va contradiciendo. Porque se empiezan a ser masivos también. Sí, Tienen que ir y ahora el porque ya no problema- podían y tocar en por qué? Satisfaction y Constitución. ¿Por qué? Se Sí, hacen pero cuando masivos. comienzan a tocar en Satisfaction, para mí es donde Empieza cambia la la marea y masividad. comienza a Claro, subir ahí el empieza. agua. Eso claro. les iba a preguntar. Bueno, el quiebre. Satisfaction Claro. año 89. Exacto. Ya comienza a venir un público distinto. Ya con Gulpe, octubre, más alcohólico, salidos. más peleador, que ya tenés que empezar a cuidarte que no te afanen, ¿viste? Y ya el tema que representaba ir a ver a Los Redondos para mí, ¿no? Que era ir a una fiesta, casi te diría entre amigos,
comienza a tornarse distinto porque aparece este otro público que viene con modales que no son de los que teníamos los rockeros. Había una cosa medio de bonitos, barra brava, educaditos, ¿no? pero no teníamos grandes gastos. Ahí se equivocaba el Educaditos. indio, era un estereotipo que él tenía también, porque obviamente veía las cosas desde su punto de vista y tenía sus prejuicios también. Pero hubo una crítica hacia sus, no quiero decir seguidores, hacia la gente que lo iba a ver. Como una crítica. Me refiero- No, era una crítica a determinado rockero que pensaba que era un rockero concheto. Y vos qué sabés, si el tipo a lo mejor se gastó lo que no tiene en una pilcha y pues concheto por la pilcha. Prejuicios de la época, rockeros versus chetos. Está bien. Que se lleva en algún momento también a la disputa a la pelea de Soda a los redondos. Eso es ¿o una no? estupidez. Sí, es bueno, también coincido con él, una estupidez. Estupidez muy grande, Total, se incluso respetaban el indio mutuamente. decía... No entre ellos, sino. Con No, Gustavo la Cerati, gente. yo tengo más puntos en común que con el carnicero de la esquina. La rivalidad la pone siempre la gente. Sí, ¿no? Ellos se respetaban mucho. Una cosa es el fútbol, pero también los redonditos de ricota son como el emergente, el iceberg de esa futbolización del rock que se da a fines de los 80. Los rockeros no éramos futboleros. Nos podía gustar el fútbol, jugar a la pelota, pero ese fanatismo por el fútbol medio que había desaparecido y yo creo que vuelve cuando fútbol de primera le da como una vuelta de tuerca al formato televisivo y te permite ver los extractos de los goles, después ver todas las 92, fechas, los 93. partidos resumidos, y ahí se vuelve a futbolizar la Argentina y no sé si eso es bueno o es malo. Y ¿Se a, puede partir de hacer ahí esa, un- y a partir de esa masividad, de ese público que empezó a ir a verlos, ellos empiezan a crecer acá masivamente y terminan en un momento se tienen que ir al interior porque acá no podían tocar. Porque Claro. no había forma de controlarlo. Yo esa época la viví no había toda. lugar que aguantara. No la aguantaba. gente. Yo, imagínate, empecé a ir a ver los Satisfaction en el 88. Pasé por obras, pasé por el Centro Municipal de Exposiciones, Autopista Center. O sea, se fueron haciendo. Autopista Center es el lugar más feo donde No haya fue una sonado rock masacre alguna de vez. casualidad, no fue una masacre. No fue una masacre eso. Expliquen las dos cosas. ¿Por qué el lugar era más feo? El lugar más feo porque era horrible, porque quedaba en la loma del Tujes. Juan Bautista Alberdi, Sí. cerca de Mataderos. Juan Bautista Alberdi, Y abajo se llama Escalada. Autopista Center. Ahora hay un supermercado porque era en un lugar que estaba bajo la autopista, que tiene un ingreso por Juan Bautista Alberdi y otro ingreso por la banda de la otra calle, no me acuerdo el nombre, pero el único ingreso. Mira, esta. ya no era, ¿no? O sea, estabas abajo de una autopista. Y Escalada, sí, Alberti. Era abajo, Escalada, más o menos el por lugar ahí. estaba bajo una autopista. para hacer una idea. Era feo, el clima horrible y se escuchaba mal. Mal, pésimo. Sí. Pésimo. o Después sea, pasaron al Centro Municipal de Exposiciones, estuvimos ayer. Yo ahí No, fui a esto fue Redondo. antes. ¿Fue antes de Autopista Center? ¿Qué sé yo? Bueno, pero más o menos en esa época. Más o El menos en Centro esa Municipal de época. A donde fuimos Exposiciones. ayer, a donde Sí. fuimos ayer, Sí, yo sí, vi sí. los redondos ahí. A Mirá. donde fuimos ayer, al Centro Municipal de Exposiciones. Al lado de la Facultad de Exactamente. Derecho. Después empiezan a hacer estadios, Racing, Lanús, Huracán. Primero obras. Primero, no, Obras fue antes del Centro Municipal de Exposiciones. Obras pasan al Centro Municipal de Exposiciones porque era más grande. Obras entran 100.000 personas y en el Centro Municipal de No, Exposiciones entraban más. En obras entran, sí, 6.000. Sí, más o menos, bueno, más o 6.000 menos. es una masacre. Claro, y después de 5.000. Racing en el 98, que fue y Huracán, que Yo fue me un acuerdo, desastre, yo me acuerdo de ahí ese se empiezan a ir al porque interior. ese día fui con mi flamante mujer y le tocaron el culo. Me doy vuelta, veo 4 monos gigantescos escabeados que me saludaban. Listo. ¿Qué iba a decirle? Pruebe, muchacho. No, no. Pruebe, mire qué Ay, carne Dios. más tierna. ¿Te puedo hacer un doble clic con...? Ahí no, decidí no ir a verlo más. Claro. Y espera, antes de irnos de eso, porque hubo una evolución en el público, digo, no... Para no- peor. No, Sí, involución. sí. No, porque estoy pensando en esto que dije al principio, que las ciudades, está bien, ven una marea de gente, cada una de las ciudades que mencionábamos, Junín, Tandil, Olavarría, Oluguaychú, pero no es la posguerra, no es la guerra total cuando se van. No tengo ese recuerdo de generar desmanes, ¿En el salvo en interior? Olavarría, ¿En el interior? pero enséñamelo. ¿En el interior? Sí. ¿Qué implica para una Eran ciudad ciud- que vaya eran a tocar? ciudades asediadas ellos- por los bárbaros. Ellos se Eso sí. creían que yendo al interior no iba a ir al público de Buenos Aires. Y el público de Buenos Aires empezó a seguirlos Claro, por el sí. interior. Está bien. Entonces no era solamente el cordobés que los veía, Claro. o yo no me olvido más que los fui a ver a un pueblo, San Carlos Centro. Bueno, sé lo que era San Carlos Sí. Centro. La nada. La nada, o sea, vos vas por Santa Fe, vas yendo para Córdoba por una ruta y de repente, creo que es la 19, doblás a la derecha por una ruta, no me acuerdo el nombre, pasás San Carlos Norte,
Haces 20 kilómetros, San Carlos Centro, haces 30 kilómetros, San Carlos Sur. Son 3 San Carlos. Sí. En San Carlos Centro tocaron en un boliche. Go era el No, boliche. Go era de Mar Mar del del Plata. Plata. Bueno, no me acuerdo. Letoil. No, Letoil, fue. San Carlos Centro. La ciudad estaba sitiada, que la ruta de acceso por el norte y por el sur, había carpas. Sí, la gente hasta ahí hizo te entiendo, carpas pero en no la es ruta, que porque no había lugar. Saqueaban la ciudad. No, Eso pero voy, la gente, no generaban. no, había alguna escaramuza, pero nada. No, Bueno, no, por no, ese no, miedo no, la los barría lo vecinos- suspende. Los vecinos, Claro. yo fui a Villa María y fui a Tandil. Tandil era Vietnam, directamente. Porque llovía, había barro. Ah, Y ok. Santa Fe, la cancha de Había Colón. gente, sí, tirada boca abajo en el barro. Dice, pero nadie lo sacaba, no daba abasto, no entraba la Cruz Roja, no entrabas ahí ni con la OTAN. Y pensando en eso, hoy veía, yo miro los noticieros y más o menos, y de golpe en uno de los canales veo que es el primero que pone a las 6 de la tarde en la Casa Rosada. Sí. No sé si la palabra es incitando, no sé si la palabra es convocando, no sé si la palabra es informando. Son 3 palabras muy distintas. De acuerdo. Que después vi que en el resto de los canales ya que se sumaban dando la información. Pero, ¿cómo se controla a lo que pueda pasar hoy? No se controla, no se puede. No se puede, no pudieron los redondos, no, digamos, hay protocolos, pero vos viste que el protocolo de seguridad cuando hay una marcha muy grande se anula porque si no es una masacre. Claro, no pueden convivir. No en se algunos- puede controlar, hay que ver qué va a hacer la gente, si va a ir o no va a ir, pues. Pero yo creo que va a haber mucha gente. Yo, a lo que mencionaba. Como Maradona, como el funeral de Maradona. Sí, bueno, es que no se controló. No se Va a ser podía como el controlar. funeral, lo de que armen con el indio, sea en la Casa Rosada o en el Congreso, va a ser como lo de Diego. Es un ídolo popular. sin Sí, lugar a pero dudas. hay otro contexto Sí, político. pero qué sé yo, ¿no? yo frente a la yo soy Casa mucho más Rosada viejo es- de todos ustedes juntos. ¿Por qué contexto político? ¿Y Hay por otro qué? contexto, porque no cayó los Y Diego redondos igual. o el indio en la Diego tiene grieta. foto con Cristina. Sí, claro. Otra época. Ah, tiene- El indio, Sí, que era un fue en esa hombre de época, con la Alberto. cultura, de la contracultura, de la psicodelia, en los últimos años manifestó kirchnerista. Ujú. Y estaba de un lado y hablaba muy mal del otro. Y está escrito en sus memorias, ¿eh? A eso es a lo que voy cuando hablaba de. Me parece a mí. Está bien, por eso la diferencia entre informar, que es algo que no estás fomentando, que a mí me da un poco de miedo el hecho de, habiéndose manifestado de un lado, que la convocatoria sea frente a la Casa Rosada. Yo no sé si estoy siendo profesional diciendo esto, porque No, me no, es que lo convocan para pensamos dar todos. mis ¿Por qué no sería sensaciones. profesional por esto? Porque estoy manifestando una sensación, no estoy analizando Bueno, la situación. estamos conversando al aire, este es un formato que data de hace mucho tiempo, viste, la gente conversa al aire y da su opinión, el otro dice que no, se dispara la polémica, el teléfono, la camarita, todo, ¿no? Vos sos un profesional de los medios. Está bien, pero por eso, pero generalmente cuando los temas son muy Urticantes. claro, como este, yo recuerdo que me toca hablar del pronóstico, salgo por ese lado. Acá no me queda otra porque estoy reemplazando vos hablas del a sol, Agustina, los claro. pajaritos, Yo Mario enseguida hablo Sánchez. de los pajaritos y de la lluvia, pero hoy me toca reemplazar a Agustina, que seguramente estaría preguntando esto. ¿A vos qué sensación te genera esto? Te lo doy. No me digo, yo estoy todavía tramitando en mi cabeza, estoy muy enfocado en mi rol de periodista que tiene que atender a 10 millones de medios para hablar del indio. Estoy enfocado en eso, después voy a decir, me va a decantar el sentimiento personal, En algún momento seguramente. vas a caer, claro. Sí, yo al indio no lo veo desde hace un montón y la última vez que hablamos peleados. Ya lo contaré, parte de esto se va a poder leer en mi libro de noviembre. No es un libro sobre el indio, ni sobre los redondos, ni sobre nada, pero no, algo de esto... Esta historia la vas a contar ahí. Esa historia la voy a contar. Era No fácil. me genera nada, la gente se va a juntar a despedirle, la gente necesita exteriorizar su tristeza, el sentimiento, pero yo, y esto era lo que quería decir antes, que soy mucho más viejo que todos ustedes, recuerdo cuando se murió Perón. Y Perón generaba una grieta, pero hubo un respeto unánime. ¿Viste? El funeral de Perón duró como 3-4 días. Lo pasaban por televisión y en cadena.
¿Viste? Y vos veías que el que no le gustaba Perón, que eran un montón, calladito la boca respetando. Hoy en día ese código no existe porque está en las redes. Mire, yo escribí un mensaje de: me están dando una noticia que espero que sea equivocada, punto. Salta uno, que autorreferencial, otro que yo, viste, siempre decir blanco, negro, Sí. oscuro, claro, cálida, fría. Somos así. En las redes, digamos, como no tenés la represalia, se ha, digamos, puesto en boga el no respeto al otro. Entonces me parece que sería bueno que los que van a ir a Plaza de Mayo, también, como dijo el indio, hoy a las 18. que se cuiden. Ujú. Que se cuiden. Y no creo que nadie vaya a provocarlo, ¿sabes? Para aclarar, lo que hay hoy a las 18 se autoconvocaron los fanáticos, no solamente en Plaza de Mayo, sino mi primo que vive en Córdoba, allá me mandó que hay una convocatoria a la misma hora, a las 18, Ok, en el en Patio muchas Olmos. ciudades- O sea, muchas ciudades del país a las 18 de hoy va a haber autoconvocado. Eso es por un lado que lo hizo la propia gente. Y después se está esperando por parte de la familia el anuncio oficial de dónde se lo va a poder ir a despedir, que imagino que será a partir de mañana, porque como la muerte no es clara, hoy estaba leyendo que hay No, la muerte cuestiones es bastante clara. Lo que judiciales. pasa es que hay un golpe que tienen que averiguar. Claro. Que es, pero. Está en la morgue, en la Lo que morgue. yo presumo es que el indio, pero presumo, y como hay Sí. poca información, es que el indio se levantó temprano, con problemas de movilidad, salió de la casa rumbo a Los Bolas, a su estudio, y en el medio lo sorprendió la muerte, cayó, se golpeó la cabeza o se golpeó. Sí, pero igual yo conozco la casa, no por dentro, por afuera la conozco, y la casa está de un lado, la pileta, donde lo encontraron, está a la derecha y Luz Bola está a la izquierda. Por eso no creo que haya salido para ir a Luz Bola. Luz Bola está a la A lo izquierda de la mejor casa. salió Para mí salió al parque, salió al Sí, parque salió y al andás a parque. ver, vaya uno a saber qué pasó. Pero Sí. la pileta está para un lado de la casa y el estudio está para el otro. Sí, después leí otros comentarios que decían que anoche el indio había cenado y se había tirado a la pileta. Sí. Cosa rara porque no está para clima de pileta. Eso lo publicó Y si- un medio, sí. Y si vos tenés Parkinson, vos tenés problemas de movilidad, el indio parece que los tenía, no te tiras alegremente a la pileta. Aparte de noche, con la noche. Viste, no era una noche, salvo, viste, que estuvieran festejando algo, viste, pero digo, hay mucha información, mucho pescado podrido dando vueltas, hay Qué que pena. tener mucho cuidado. Hay que Sí, esperar la qué información pena. oficial. Sí, vos hablabas recién, sin indagar si no querés, sobre que estabas peleado, pero ¿cómo era llevarse con el indio? Yo tenía muy buena relación con el indio, pero en un momento él se enteró que yo tenía la misión de escribir una mini biografía de él para un fascículo de Clarín. Entonces me llegó a través de un manager un pedido para ver la nota, y un código periodístico dice que la nota la ve tu editor y después el público. Y le dije al indio, mirá, quédate, trae, porque me decía de dónde vas a sacar la información, tengo como esa espina, le digo, indio, no hay problema, si querés nos juntamos, charlamos y yo me baso en la información que vos me das para hacer tu biografía. Y me dice, no, pero vos, ¿quién te crees que sos? Indio, nos conocemos desde los 80, ¿qué pasa? Y de ahí quedó como una cosa de enfrentamiento. Pero todo bien, viste, por mi lado, ¿no? Es, digamos, como una anécdota, es como un roce. Un tema más que nada profesional, ¿no? Porque era tu profesión. Es mi profesión, y los sigue pasos, siendo. pero me refiero, en ese punto se discutió tu profesión. No, no se discutió. Él estaba paranoico por ver qué iba a escribir y la verdad es que yo era el que mejor le iba a cuidar las espaldas. Y al final de todo, cuando va a salir la biografía publicada, ese fascículo de Clarín, el mismo día yo se lo mando por mail. Ahí ya estaba todo, ahí la imprenta ya estaba con los números impresos y él podía leerla. Y me llegó a los 2 o 3 días un mensaje de él que dice: al final resultaste ser un muy buen biógrafo mío. Lástima, podés haber resaltado un poquito más mi lucha por Walter Bulacio. Ok. Cosa rara porque él no participó en ninguna marcha y dijo: no vamos a televisar nuestro dolor. Pero bueno, era como él veía las cosas. Te propongo indagar un poco más en el tema de Walter, que para los fans de Los Redondos, sin duda también fue un momento. Yo estuve ese día ahí.
En obras. Muy, muy yo estaba triste. adentro cuando pasó lo que pasó afuera, yo estaba adentro. E inolvidable en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pero hacemos una tanda. ¿Tenés unos minutos más para...? Déjame ver porque hoy me piden. Sé que es un de día todo lado. difícil. Dale. Veamos qué se puede hacer. Hacemos una tanda y ya seguimos hablando del indio hoy, en el día en el que tuvimos que dar la triste noticia que